Gracias. Con su permiso, Presidenta, antes de referirme a la reserva que ha presentado el coordinador de la mayoría, debo decir que lamento la descalificación que hizo en su primera intervención sobre la movilización que llevan a cabo centenares de productores, de propietarios de todo el país. Me parece que nunca corresponde a un legislador deslegitimar una manifestación, venga de donde venga y sea la causa que defienda. Dicho lo anterior, quiero decirles que en Movimiento Ciudadano no somos una oposición fundamentalista. Cuando hay mérito hemos acompañado las propuestas del oficialismo, pero en este caso es evidente que la gestación misma de esta ley, la falta de la consulta y los términos de la propia normatividad bajo ninguna circunstancia permitían que pudiéramos acompañarlo. En ese sentido, me parece que calificar de mitos las observaciones que se han generado son absolutamente desafortunados. Solamente los textos que emiten los papas, y eso cuando son bulas o encíclicas, tienen el don de ser infalibles. Me parece que toda otra obra humana, especialmente la legislativa, merece, como ha sido el caso, ser debidamente materia de un escrutinio. En ese sentido, me refiero a continuación a los puntos de la reserva, no sin señalar que si hay desinformación, si se ha generado tal desorden en esta asamblea, es por lo furtivo en la forma de legislar, porque se varía el orden del día y porque se introducen elementos que se dejan en un abuso a las reservas, lo que debería haber estado en el dictamen, lo cual podría haberse llevado sin ningún problema y mucho de lo que aquí se ha discutido nos hubiéramos evitado. Como no tengo tanto tiempo, me refiero básicamente a 4 de los elementos de la reserva que ha presentado el coordinador de la mayoría y que ha sido acompañado por el coordinador del Partido Verde y el coordinador del Partido del Trabajo. Y estos son el artículo 22, el 49, de la Ley Nacional de Aguas y desde luego las disposiciones segunda y quinta transitoria. E insisto, el hecho de que se legisle a vapor tratando de parchar en reservas evidentemente nos lleva a errores. Así, y se refirió aquí varias veces por el coordinador de la mayoría, efectivamente se hace una adición al artículo 22 y cito la propuesta: los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Sigo citando: los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión, escisión de sociedades civiles y mercantiles y derechos sucesorios se reasignarán de conformidad con el artículo 37 bis 1 de esta ley. Es absolutamente imperfecta la redacción. Pregunto, ¿dónde están los poseedores? ¿No saben acaso en la mayoría que una gran cantidad de predios de este país no tiene un propietario registral y que son derechos posesorios? Esta redacción priva de la posibilidad de que se tutele su derecho a esos poseedores, que normalmente son los propietarios rurales, que tienen una posibilidad de defensa mucho menor. Segundo, ¿dónde están los legatarios? Se habla de derechos sucesorios, pero no se llega al detalle y hay muchos legados específicos, especialmente en el medio rural. Tercero, se habla de escisiones y de fusiones, que efectivamente hay casos en las sociedades mercantiles, pero les pregunto, ¿dónde están las liquidaciones de las cooperativas? ¿Dónde están las liquidaciones de las sociedades de producción rural? Muchos, la gran mayoría de las explotaciones en el medio agrícola, especialmente entre productores de bajos recursos, no están en SAs, no están en sociedades civiles, están justamente en sociedades de producción rural que frecuentemente se tienen que liquidar y que esta reserva bajo ninguna manera está mencionándolos. Me refiero también al artículo 22 cuando se habla de la reasignación de volúmenes a través de procedimientos ordinarios o expeditos. En ese sentido, cuando se habla de ordinarios o expeditos, se le da discrecionalidad a la autoridad del agua para que pueda tramitarlo rápido si lo considera o de manera dilatada. Y aquí lo que se trata es que los procedimientos sean rápidos en todos los casos. Me refiero a continuación al artículo 49, que está en materia de la reserva. En este numeral se señala que se procederá a expedir un nuevo título de concesión. Justamente una reserva de Movimiento Ciudadano en el sentido, porque nosotros lo que señalamos que tiene que ser automático. Cuando haya una transmisión de propiedad, esto debe ser en automático y no necesariamente generar un nuevo título, simplemente se haga la actualización correspondiente. Finalmente, y me refiero a los transitorios, porque ahí el diablo está en los detalles, se señala en el artículo 5 transitorio
que se mantendrán los procedimientos en vigor con la normatividad previa a esta propuesta, pero se incluye en la reserva, salvo, dice claramente en el artículo 2, en tratándose de la excepción de transmisiones y de cambios de uso. Justamente la materia principal de molestia de muchos de los productores y propietarios tiene que ver con esos procedimientos en trámite que con la reserva están quedando claramente exceptuados. Y finalmente señalarles que nos parece una concepción más ideológica que legal que en el artículo 15 transitorio se señale que en la emisión del lineamiento se deberá observar que no se incurra en prácticas de acaparamientos. Entiendo el sentido de la norma, pero evidentemente no resiste el más mínimo análisis de legalidad. Es cuanto, Presidenta. Por eso, perdón, antes de concluir, la posición nuestra es en contra de la reserva que ha presentado el diputado Monreal. Gracias.